Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video es la parte 3 de la pequeña serie titulada Primera de Corintios 15. Y esta como tercera parte tiene que ver con la tercera sección y se titula El cuerpo resucitado. Y para entrarle de lleno, porque quiero que leamos ciertos de estos textos y entonces así compartir lo que a través de la historia, como he dicho en los anteriores videos, estamos interpretando estos textos a luz de la historia y a luz del origen espiritual de la realidad de estos textos, como históricamente estos textos, porque está repitiendo una realidad espiritual que siempre sucede dentro de cada ser humano a través de la historia, que en su contexto comprende el misterio que estos textos esconden, contienen. Y por eso estamos interpretando esto no a la forma de la tradición de fe de las religiones, cómo lo interpretan, que lo interpretan tomando la letra literalmente, como entonces eventos futuros y la esperanza de que cuerpos físicos resucitarán un día de entre los muertos, tanto para reinar en un nuevo mundo eternamente o ir a los cielos a vivir eternamente en un cuerpo glorificado. No, estamos mirando esto a luz de cómo toda la Biblia está enseñando una realidad espiritual que pasa en la realidad del ser humano natural. Y a través desde el libro de Mateo, en todas las escrituras, como son de origen espiritual, entonces necesitan entenderse en el mismo contexto, en el mismo sentido, discernirse espiritualmente. Y como desde las enseñanzas de Jesús que tenemos en los evangelios, está hablando de muertos, entonces necesitamos saber que los muertos se está refiriendo en el contexto histórico de esta literatura a las personas que no contenían el espíritu de la vida, que en estas entonces enseñanzas es Cristo, ese espíritu. Quien no tenía ese espíritu era muerto espiritualmente. Y así a través de la historia de toda la humanidad, esta misma referencia que se originaron en el Oriente han venido históricamente hacia el Occidente para enseñar la misma realidad del ser natural. El ser natural que en su contexto puede estar muerto a la vida del espíritu vivificador. Y es entonces como esta literatura hacia el occidente ha venido a reformarnos, a concientizarnos de tal realidad. Y por eso les quiero compartir en esa verdad, en el sentido de lo histórico y lo espiritual, y no en lo teológico. Así que vamos a leer desde el verso 35 hasta el 56, pero me voy a enfocar en ciertos textos más para maximizar el tiempo, porque ya desde el texto 35 hasta el 41, prácticamente Pablo está haciendo comparaciones de cómo los cuerpos serán resucitados o la diferencia entre cuerpos. Y entonces, desde el verso 42 en adelante, considero que los textos entonces vienen a ser un poco más significativos y demandan un poquito de más atención. Así que vamos a leer. El 42 dice, estamos en Primera de Corintios 15, verso 42 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra
pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Voy a pararlo ahí porque necesitamos hacer esa diferencia de que esta literatura está hablando simbólicamente. Necesitamos entonces mirar estos textos y ver lo que un muerto espiritualmente, ¿ves? Es alguien que está enterrado, como decir, en deshonra. Dice, cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. Esta es la tierra, ¿ves? Está hablando del ser, es ese terreno. Es como decir, está hablando de el estado natural. Desde que nosotros nacimos, hemos sido conformados y condicionados dependiendo en qué parte del mundo vivimos, dependiendo en el idioma, la lengua que hablamos, ¿ves? Todo eso conforma la naturaleza de nosotros y en especialmente interna. Y entonces, basado a las creencias que nos formalizan, basado a la educación que nos formaliza, basado a la fe que nos instruye, ¿ves? Todo eso va creando y formando nuestra naturaleza. Y entonces podemos estar siendo seres desarrollados naturalmente en una forma muerta, en un estado egocéntrico, en un estado que vivimos vidas superficiales. Y desde niño, esa es nuestra naturaleza. Desde niño, adentro tenemos esas características de nosotros que nos de seres, mira qué engreído o malcriado, en el sentido, ves, de que somos egocéntricos y siempre estamos desarrollando desde niño las formas de salirnos con las de nosotros, la forma de no mirar a las personas con un respeto, amor sincero, y así podemos ir desarrollando nuestra vida y a la misma vez de formas más, como decir, exponenciales, que demuestran las características de un muerto, de una persona centralizada en su ser, de un egocéntrico, de uno superficial. Y ves, esa es en esta tierra donde estamos totalmente muertos, y ahí es donde hemos sido plantados. Pero ser resucitado, ¿ves? Uno es resucitado aquí mismo, en este ser, cuando el corazón es vivificado, cuando la mente es transformada. Y entonces, como dice, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria, ¿ves? Antes, ser resucitado en gloria, gloria refiriéndose a algo poderoso, poder. Entonces, ¿cuál es la gloria que nos resucita? ¿Cuál es esto refiriéndose a cuál es el tipo de luz, de información, de conocimiento y entendimiento que entonces ahora viene a ser una gloria, un poder mayor dentro de nosotros que ahora entonces nos lleva a poder controlar o dominar o sobrepasar los deseos, los impulsos, las emociones que antes nos mantenían muertos, ¿ves? Y entonces ahí es donde somos resucitados en la gloria. Estábamos enterrados en debilidad, ¿ves? Atraídos por nuestra naturaleza pecaminosa, por, como Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, las personas que viven por sus pasiones, por sus impulsos, por toda esa lista que da de personas llenas de odio o que viven por mentira o por, no recuerdo exactamente todas las palabras que dice, pero da una lista de todas esas características que un muerto vivía por. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y entonces, pues, esa era la debilidad.
pero serán resucitados en fuerza, ¿ves? Nuevamente en ese poder que entonces ahora dentro de uno tiene la capacidad de cambiar, de crecer. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Y nuevamente un cuerpo espiritual, y como vamos a seguir viendo a través de todo esto en el contexto de todo principio espiritual, siempre se está refiriendo a la naturaleza del presente, y siempre es para entenderse lo espiritual en el contexto de uno diariamente, en el contexto que uno puede entonces comprender estas verdades espirituales. Y por eso también hay cuerpos, resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales, en el sentido de que así como uno puede ser esa persona en su naturaleza egocéntrica, manipuladora, o estar muerto, así también uno puede ser el ser que resucita a la vida, a la rectitud, al bien, a la perfección. Y ahí está la diferencia entre cuerpos naturales, mortales, y cuerpos vivificados, espirituales, porque viven por el espíritu de vida que ahora los vivificó. ¿Cuándo y dónde? En cada presente, en cada momento que entonces esa revelación, ese entendimiento, ese cambio, esa metamorfosis surge. El verso 45 dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu de vida. Y en el video anterior, en la parte 2, hablé de la simbología de esta historia de Adán, Eva y la serpiente. Entonces, recordemos que Adán representa al hombre natural. Cristo representa al hombre vivificado. Y prácticamente para dejarlo ahí, si deseas conocer más concerniente a Adán, ve el video 2, la segunda parte, o también en mi página de Universidad Cristo. Tengo algunos videos, creo que titulados Adán y Eva y tú, 2 partes donde entonces entro en más detalle de cómo entender la historia de Adán, Eva y la serpiente de una forma simbólica, natural, como originalmente los judíos la interpretan. Seguimos entonces con el verso 46, dice lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales como el hombre celestial. Ahí estamos viendo esta gran diferencia, como decir, en la historia, a través de la historia. El hombre y ser humano naturalmente ha vivido como Adán, en el sentido de su vida, como les dije anteriormente, egocéntrica, centralizada en su ser. Pero entonces, a través de la historia, también la realidad de Cristo ha sido una realidad evidente. E inclusive nosotros estamos leyendo aquí las historias concernientes a Jesús, el Cristo. Pero si miramos la historia de la humanidad, Dios y este espíritu de vida se habrá revelado a la humanidad antes de estas historias de Génesis, antes de estas historias de Jesús, de la misma manera que ahora Jesús fue quien demostró ese espíritu vivificante dentro de sí a los suyos que estaban muertos. Y la respuesta es sí. Por eso en la historia tenemos a Jesús, el hombre como tú y como yo, siendo el ser vivificado por el Espíritu de Dios
dentro de sí, de la vida de Jesús, que entonces vino a manifestar a un ser sobrenatural, a un ser resucitado. ¿Y de dónde él aprendió esa realidad? Del oriente. Y por eso vino al occidente, a los suyos, a demostrarle esa realidad espiritual. Porque Dios es espíritu y es una realidad eterna. Y si la historia de la humanidad antecede por miles de años el origen de estas historias y los originadores de estas historias y los pueblos relacionados a estas historias y los que crearon estas historias, los judeos hebreos, si hay historias que por miles de años anteceden esta literatura, entonces Dios y su espíritu vivificante siempre ha sido. Y al conocer esa realidad histórica y al conocer cómo el espíritu de vida ha sido en la vida de millones y millones y millones de seres humanos que los ha revivido de su estado natural a un estado celestial, entonces uno asimila mejor y entiende y comprende tanto la vida de Jesús y cómo su ser fue transformado por este mismo espíritu vivificante, que en esta literatura ese espíritu es Cristo. Y entonces así nosotros podemos reconocer nuestra propia esperanza y asumir la responsabilidad para que esa misma realidad y experiencia que Jesús como ser humano, como tú y como yo, experimentó, así en nuestro presente, sea esa misma realidad. Y entonces dé cumplimiento a la totalidad de este capítulo significativo en nuestro presente, al ser entendido y entonces apropiado, y al asumir la responsabilidad para entonces vivir conforme al entendimiento pleno de una realidad espiritual eterna que ahora es la realidad en ti y en mí. Entonces, continuamos con el verso 48, dice: los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. El 49, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Pablo, hablándoles a los corintios, le está dejando saber de una naturaleza real que pasa en un proceso real, que es cuando en el proceso natural de personas ir aprendiendo y conociendo y asumiendo responsabilidad, trabajando consigo mismo, responsabilizándose para crecer en el entendimiento nuevo y en las acciones que demuestren la misma esencia y cualidades que lo que entiende. Entonces es en ese proceso natural como él está diciendo, al igual que ahora somos como hombres terrenales, como decir, no lo he alcanzado todo, no he llegado a esa meta, pero si sigo, la lograré. ¿Y qué es? Ser perfecto, ser el ser que sobrepasa su naturaleza humana, su egocéntrica forma de ser, centralizada en sí. ¿Por qué? Por algo mayor, que es real. Y eso se trabaja dentro de uno. Y cuando eso entonces uno da seguimiento hacia la perfección, ves, hacia dar en el blanco en toda actividad, en toda capacidad, es inevitable que la realidad de la experiencia se viva. ¿Cuál? Como dice, ser
un ser celestial. No es un ser angelical allá arriba, no, es un ser que ahora vive por la esencia del Espíritu, por el amor, por gozo, por paz, por felicidad, por templanza, por mansedumbre, por estas riquezas espirituales que están dentro de uno, por el amor, por la verdad, por la pureza de corazón. Y así habla, así piensa, así entonces actúa. ¿Cuándo? 24/7. ¿Dónde? En su contexto. Reconoce a que todo ser humano es su hermano. No a la gente que sus familiares o que se reúnen en templos o en actividades religiosas. No, a todo ser humano. Que toda oportunidad de todo día es para compartir y vivir conforme a las riquezas de gloria que están dentro de uno. El verso 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Entonces, este texto es, nadie puede heredar para allá arriba. No, se está refiriendo que estos cuerpos, ves, en su naturaleza humana, pecaminosa, como la Biblia lo llama, no pueden heredar la vida eterna o las virtudes del reino. ¿En qué sentido? En como el mismo Gálatas capítulo 5 lo comparte. ¿Ves? Está esa lista de personas que viven, como decir, arraigados a su egocéntrica forma de vivir. Y ahí te demuestra en la lista las características. Pero están las características también del vivificado, que vive por amor, gozo, paz, felicidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. ¿Ves? Es como cuando Jesús hablaba en Mateo capítulo 15, versículo 19, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los asesinatos. ¿Ves? Son las personas que transforman su ser interior. Y ese ser interior, al ser transformado, es ese cuerpo resucitado o ese cuerpo que entra a la vida eterna, que entra al cielo, que entra al reino de Dios, que pasa por la puerta angosta. ¿Ves? Es aquel que descubre la perla dentro de su ser. Es aquel que bebió del agua de vida eterna, que ahora sus acciones lo llevan a vivir conforme a la esencia divina, al espíritu eterno, a la verdad que siempre es. Y a eso se refiere, a ese ser que ahora es incorruptible, o a ese cuerpo que es imperecedero, o a ese cuerpo que durará para siempre. Porque las verdades del amor, de la justicia, del bien son realidades eternas que siempre duran para siempre. Que nosotros tenemos la oportunidad de, basado a cómo las entendemos, estas realidades espirituales, y cómo las vivimos, somos los portadores de esas realidades espirituales en la mente y conciencia, en la vida de otras personas, para que esas mismas cualidades y virtudes del espíritu de vida eterno ahora sigan en la humanidad corriendo, porque nosotros fuimos mediadores y compartimos esa esencia de vida. Y la gente la vio en nuestras acciones y tal vez la escucharon cuando nos preguntaron, oye, ¿y por qué tú vives así o piensas así? Pero más es hablar con nuestras acciones que con nuestras palabras. Y entonces eso es lo que demuestra esos cuerpos que viven para siempre. ¿Cuándo y dónde? Aquí y ahora. Al igual que en el contexto de cuando Pablo estaba hablando a los de Corintios, era en el contexto de su tiempo. Seguimos el verso 51. Dice,
Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¿Un qué? Un secreto, como dice la palabra, un misterio, algo oculto, algo místico, algo espiritual, algo que se necesita discernir. Y asimismo Jesús habló de misterios en Mateo capítulo 13. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52 dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Un instante, un abrir y cerrar de ojos. ¿A eso se está refiriendo a esto? ¿O se está refiriendo a un abrir y cerrar de ojos? El ojo de la mente está refiriéndose al entendimiento. Un abrir y cerrar de ojos se está refiriendo al instante que uno comprende algo. Al instante que algo se le revela, que algo se entiende. En ese instante algo muere, algo queda atrás. Una vieja información pasa a la historia. ¿Por qué? Por lo revelado. Y basado en lo revelado, en el nuevo entendimiento, causa una nueva reacción hacia una nueva vida. Y históricamente esa es la transformación de los muertos a vida. ¿Cómo? En un abrir y cerrar del ojo de la mente. Y continúa entonces, transformados, sucederá en un instante, un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final. Cuando se toque la trompeta final, hablando simbólicamente, ¿qué es una trompeta? Una trompeta es... No, está hablando de un anuncio. Un anuncio, ¿cómo viene el anuncio? Alguien que está anunciando. ¿Qué anuncio? El evangelio. La buena noticia de que los muertos en Cristo, los muertos en este espíritu vivificador, resucitan. Y esa es la trompeta sonante que Pablo estaba anunciando como verdad, que Pablo había experimentado como realidad por la historicidad del ser humano como tú y como yo, llamado Jesús, el Cristo, el ser humano que había resucitado de entre los muertos también, por el espíritu de vida vivificante, vivificador. Y así entonces es la misma realidad que ahora este anuncio, esta trompeta que estaba anunciando entonces al final de la trompeta. ¿Cuándo es al final de la trompeta? Refiriéndose al tiempo cuando llega la culminación del que causa la revelación, el entendimiento. Y ese es el fin. ¿Y qué causa ese fin? Entonces, ese fin refiriéndome a qué causa ese pleno entendimiento. Veremos lo que entonces causa. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán. Los muertos cuando entiendan, oyeron el mensaje, oyeron el sonido, oyeron el evangelio de Cristo en vosotros, la vida, la esperanza de gloria, del poder que te va a llevar o que lleva al ser humano a conquistar su propio ser para que reine en vida. ¿Ves? Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. La realidad que siempre pasa y en el contexto de Pablo, la realidad que sucedió. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Y eso ya hablé de la realidad espiritual. ¿De qué está hablando? De la realidad que pasa dentro. Un cuerpo carnal, influenciado por la forma egocéntrica de vivir, a un ser espiritual, vivificado por el Espíritu de Dios, dentro
de uno. Y eso causa la entrada al reino de Dios, una realidad espiritual aquí en la tierra, siempre. Todo esto está hablando para el presente de toda persona. Ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y eso es lo que prácticamente está diciendo. Un cuerpo mortal, un cuerpo egocéntrico, un cuerpo inmortal, un cuerpo vivificado por el Espíritu. Verso 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Verso 55. La muerte es devorada. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y aquí el último verso, el verso 56, que vamos entonces a leer en este contexto, dice, pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Verso 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a darle para atrás en el sentido de comenzando con las últimas palabras que Pablo termina. Dice, pero gracias a Dios, verso 57, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, y esto resume prácticamente el libro o el capítulo, de Primera de Corintios 15. La vida de Jesús. Jesús, el ser humano como tú y como yo, que fue vivificado en su espíritu por el poder, por la gloria, por la revelación y entendimiento de Dios, de toda verdad, de la verdad absoluta universal, de la esencia de la pureza y del amor, de la rectitud y de la hermandad de todo ser humano. No de los suyos solamente judíos hebreos, no, de todos los que los judíos consideraban como los gentiles, las naciones. Jesús vino a concientizarlos a ellos de una conciencia de amor que incluía como hermano a todo ser humano. Y esa conciencia era el espíritu vivificante que Jesús, el ser humano, había desarrollado dentro de sí, y ahora cómo veía el mundo era con los ojos del entendimiento, los ojos del amor, porque hizo de su ser el templo de esta realidad eterna que llamamos Dios. Y a través de sí mismo, Dios es como se expresa, se da a conocer y se manifiesta a través de las acciones, porque las acciones vienen y nacen de pensamientos, y los pensamientos son influenciados, controlados por aquello que es lo que más uno valora, que anclado en verdad, entonces uno vive. Y ese es el ejemplo que Dios, a través de la vida de Jesús el Cristo, nos da. Y como Pablo dice, entonces, voy al verso 56, pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte. La ley le da al pecado su poder. Y aquí entonces vemos cómo este poder vivificante es supremo sobre las leyes de pecado, que es errar a la marca, que es recordando la naturaleza del ser adámico, del ser natural, del ser humano en su egocéntrica manera de vivir, que entonces está sujeto y sometido a tales leyes de causa y efecto, siempre como lo estamos todos, pero a la misma vez refiriéndose
a la ley de que dentro de sí mismo las fuerzas de sus pasiones, de sus deseos, las fuerzas de sus ambiciones, de sus agendas, las fuerzas de sus motivaciones por realidades exteriores que desean, que lo motivan, que lo influencian a entonces procurar lo suyo. Y de ahí es de donde nace toda ambición, toda maldad, toda mentira, toda manipulación, toda división. Y sujeto a tal ley, entonces, es como decir, está muerto o vive en pecado. Y ese es el poder de tal aguijón dentro del ser humano, que termina en la muerte. ¿Ves? Llevándolo a la realidad de estas enseñanzas espiritual, de lo que esa forma egocéntrica de vida causa en el ser humano: la muerte espiritual. Y ese es el estado. Y entonces, ahí es donde está el poder, y ahí es donde la muerte, como entonces nos dice el verso 55, que la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y esa es la realidad de entonces, cuando el ser humano es vivificado por Cristo, por el espíritu de vida dentro de su ser. Entonces vemos, como hemos visto en esta pequeña serie, la realidad dentro del ser, la realidad espiritual, que dentro del ser, al ser concientizado y responsabilizarse de su vida, de sus pensamientos, de sus acciones, y cambiar, procurar sinceramente crecer espiritualmente, que es crecer emocionalmente. Es la persona que se autodomina, es la persona que se responsabiliza a aprender, a cambiar. Y a través de las tradiciones de fe, uno puede quedarse por muchos años en la tradición de las actividades de la semana. Y se hace esto, se hace aquello, y esperar que algún día, por milagro de Dios, entre medio de las oraciones, entre medio de los ayunos y retiros, el Señor cambie de forma milagrosa la vida de uno. Cuando uno sigue, entonces uno puede aprender a vivir apariencias externas de que por cuanto voy a la tradición, a la religión, me congrego o voy a los cultos y hago todo esto, ¿ves? Estoy cumpliendo con lo que debo hacer como cristiano y creyente. Y espero que entonces crezca, cambie, que todo sea transformado. Pero en realidad siendo ignorante de la vida del Espíritu y cómo vivir y responsabilizarse para crecer dentro de uno mismo. Y te comparto porque fue las experiencias que por muchos años yo viví. Uno espera que orar, Señor, quítame esto, cámbiame aquí. Yo quiero crecer en esto, en aquello. Y en muchas áreas uno es ignorante de verdades, tanto naturales como realidades espirituales, que son realidades naturales. Y por eso recibimos resultados que no nos gustan o que nos duelen. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia en muchas áreas. Pero si decidimos, basado en este espíritu vivificante que nos motiva ahora y nos impulsa el ánimo a crecer, a autodominarnos, a responsabilizarnos, a querer cambiar. Yo quiero ser una persona más pacífica, que cuando me monte en el carro yo pueda disfrutar el día, haya tráfico, no haya tráfico, haya lluvia, no haya lluvia, y todo depende de uno.
cómo uno administra su día, qué tiempo uno le saca para crecer, para entender estas realidades y no vivir en la agenda de que me despierto por una alarma y siempre estar ajorado a la vida. Y eso crea ansiedad e inseguridad, temores. Y así muchas personas pueden pasar muchos años envueltos en sus tradiciones religiosas, envueltos por 20, 25, 30 años y aparentan por fuera. Todo está chévere cuando internamente están muertos. Se sienten solos, vacíos, inseguros. Y la realidad se encuentra en estas verdades eternas. Y es entonces en este espíritu que nos vivifica, en este ánimo que nos lleva entonces a crecer. Y crecer en el sentido de yo necesito conocer. Yo necesito conocer mejor a Dios. Yo necesito conocer mejor los atributos de Dios. Dios es amor. Yo necesito conocer en mí mismo qué es ese amor. Yo necesito conocer dentro de mí mismo cómo yo puedo encontrar y crecer en la capacidad de ese amor para no tan solo experimentarlo en mí mismo, pero así sinceramente compartirlo con otros. Yo necesito crecer en estas virtudes que creo que Dios es. Yo necesito crecer en paz, en una paz interna. ¿Cómo yo puedo crecer en paz dentro de mí? Que independientemente de las cosas que sucedan exterior a mí, de las cuales entonces reconozco que no tengo control, no dejo que me dominen o no dejo que me quiten la paz. ¿Cómo yo puedo crecer en eso? Para así yo ser paz. Para así yo ser amor. ¿Cómo yo puedo crecer en una felicidad genuina? Independientemente de lo que me pasó en el pasado, que no puedo hacer nada. Y es crecer en qué nuevo conocimiento voy a poner aquí, que cause un poder supremo sobre las emociones, sobre pensamientos que antes llevan a uno para atrás, que llevan a uno hacia la muerte. Y la vida de esto está en ese espíritu vivificador, en esa conciencia que reconoce entonces la responsabilidad de yo necesito crecer. Yo necesito tomar control de esto y hacer de esto un deleite. La vida del espíritu y el crecimiento espiritual es el crecimiento natural, es el crecimiento en las emociones. Al responsabilizarnos diariamente y para encontrar a Dios dentro del ser, todos los días es una realidad. Con templos o sin templos, con tradiciones religiosas o sin tradiciones religiosas, la realidad de Dios y del Espíritu eterno, vivificador, que transforma a seres de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, es la realidad del presente, siempre en el contexto. Al ser uno responsabilizado y al uno desear entonces pasar de muerte a vida. Y es ahí el cumplimiento por el desarrollo de todas las virtudes del reino de Dios que está dentro de uno. Del amor, del gozo, de la paz, de la perfección, de la pureza, de toda verdad, de la felicidad, de la sinceridad, de la compasión. ¿Ves? Todas esas perlas que tenemos,
todas esas bendiciones como corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Son las realidades que demuestran que el nombre nuestro y un nuevo nombre ha sido dado y escrito en el libro de la vida, el libro de esta vida perfecta, la vida eterna. Y es ahí que, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque uno pasó en el espíritu vivificante de uno que estaba muerto a uno vivo. Y es la realidad del presente. Y es la realidad de Primera de Corintios 15. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.